distintos aspectos, ¿no? Ni hablar del sistema de riego, que creo que ha sido absorbido prácticamente por todo el mundo, la tecnología que han logrado. El embajador señalaba cómo gran parte de esta tecnología provino precisamente de desarrollos militares que luego se aplicaron a lo civil. Esto es algo común de ver, que el desarrollo militar pueda luego utilizarse para efectos civiles, que puedan servir a lo mejor a otras industrias. El desarrollo militar siempre es un innovador y un propulsor de las economías. Digamos, muchas cosas que se usaron, que desarrolló el Pentágono, que desarrolló la NASA en los Estados Unidos para el programa espacial, después terminan en la cocina de nuestras casas, el microondas, por ejemplo. ¿Ah, sí? Nace de desarrollos tecnológicos ligados a la defensa y el tema del espacio. Digamos, la dualidad de la tecnología es muy grande, el láser para las operaciones. Bueno, podemos hacer el GPS que la gente ahora tiene en su celular, en sus autos, nace para guiar bombas, digamos, ¿no? Entonces la dualidad de la tecnología siempre es muy fuerte. Israel es una vanguardia en esto, tiene la industria, una de las 3, 4 industrias militares con mayor tecnología en el mundo, por lejos en la región donde está, digamos, donde vende tecnología a los Estados Unidos, vende tecnología a países europeos, está en emprendimientos conjuntos con países desarrollados que usualmente no importan tecnología, usualmente la exportan, ¿no? Claro. Y en ese contexto, sí, digamos, la economía israelí recibe permanentemente un derrame de las industrias de defensa, que las hace, primero que todo, tiene un gran nivel de exportación propia de armamentos, en esos 50.000 millones que hablaba el embajador, un porcentaje que se acerca al 10% de todas esas exportaciones son exportaciones ligadas directa o indirectamente a la defensa, que es toda mano de obra de alta tecnología, y mucha de esa mano de obra no son israelíes originarios, ¿no? Sino que en muchos casos es inmigración de israelíes de la Argentina, de Europa, de otros países, que han viajado por razones socioeconómicas o razones de mayor perspectiva profesional, y uno los encuentra en estos planteles de tecnología, ¿no? Gente que ha llegado a Israel hace poco. Por ejemplo, una de las cosas que una vez se olvida es que Israel ha sufrido shocks migratorios muy fuertes en los últimos años. Israel era un país de 5 o 6 millones de habitantes y en plazo de pocos años le llegaron 1,5 millones de judíos provenientes de la Unión Soviética. Claro. ¿No? Eso es un impacto, digamos, del 20% de la población, y mucha de esa gente venía, tal vez no con una cultura política democrática muy desarrollada, porque no la pudo aprender en la Unión Soviética, vivieron 70 años de régimen soviético, pero sí uno de los fuertes de la Unión Soviética tradicionalmente fue la educación, y especialmente la educación técnica, ¿no? Entonces, si bien pueden haberle aportado a Israel, digamos, una forma de ser un poco así, digamos, más dura, ¿no? Propia de los pueblos eslavos o pueblos que no han vivido en democracia mucho tiempo, le han inyectado a Israel una masa muy crítica muy importante de profesores universitarios, de físicos, de matemáticos. Y por otro lado, el otro shock demográfico que está teniendo, que es una especie de contraste de esto, es que todo nosotros lo vimos muy claro en el contraste, ¿te acordás, Martín?, entre Tel Aviv y Jerusalén. Claramente. Tel Aviv sí. es una ciudad cosmopolita, que uno podría ser una ciudad turística de Europa, de Grecia, de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, y en Jerusalén uno se encuentra también con una ciudad cosmopolita, altamente desarrollada, muy seguras, ambas, ¿no? Una absoluta seguridad, que es lo que está facilitando el turismo, pero en Israel hay un proceso que se nota políticamente, articulado por alianzas políticas, por partidos, de un crecimiento muy fuerte de la ortodoxia religiosa, ¿no? La ortodoxia religiosa, las familias ortodoxas, por ejemplo, tienden a tener más hijos que las familias laicas. Entonces, cuando uno hace la prospectiva, la tasa demográfica de las familias ortodoxas o ultraortodoxas es mucha más alta. Digamos, las otras familias tienen un promedio, digamos, americano o argentino de natalidad. Digamos, las ortodoxas no, duplican o triplican, ¿no? Que eso es una gran ventaja para Israel, porque entre la inmigración rusa o de la ex-URSS más la tasa de natalidad creciente de los ortodoxos, eso ha ayudado a equilibrar la tasa demográfica de árabes y palestinos. Claro, que también es altísima. Que ese era uno de los grandes desafíos. Claro. Ahora, la contracara de esto es que uno ve la modernidad, el cosmopolitismo, la inserción en el mundo, y un mundo creciente de una gran ortodoxia religiosa, un gran apego a los principios,
y que entre otras cosas en muchos casos está preocupando a las instituciones tradicionales de Israel. Cuando estaba ahí un día en Israel, un general israelí daba una larga entrevista a un diario donde decía el 50% de los jóvenes israelíes se está disculpando de hacer el servicio militar, aduciendo que era, digamos, pertenece a la ortodoxia y no lo tendría, digamos, ya, digamos, es una contracara entre un país cada vez más moderno, más tecnológico, más inserto en el mundo, donde hasta el mozo es políglota, habla 2 o 3 idiomas, ¿sí? Y por otro lado, el crecimiento de cosas que a primera vista uno lo retrotraen a sociedades digamos, anteriores al siglo XX. Digamos. ¿Y cuáles creen ustedes que es la clave de mantener esta fusión, ¿no?, al interior de Israel? Si hablamos de esta mezcla de algo sumamente antiguo con esta modernidad, con la ortodoxia, con una visión por ahí más moderna y tirando a laica bueno, del propio judaísmo, incluso este país, ¿no?, que tiene una religión en común pero que es tan cosmopolita. ¿Qué cree que mantiene esa fusión para funcionar como un Estado-nación sólido? Yo creo que lo que lo mantuvo 4000 años es la idea de nación. Cuando el embajador decía, nosotros tenemos más, claro, el Estado de Israel tiene 60 años, el Estado democrático, moderno de Israel. La nación judía tiene 4000 años. El concepto de nación sigue operando fuertemente entre los laicos y los ortodoxos, la derecha y la izquierda, eso no cabe duda, eso es un factor de unión. Segundo, que Israel es una isla democrática en el Medio Oriente. Ellos, digamos, el mecanismo de descompresión de todas las contradicciones, paradójicamente siempre encuentra una solución subóptima, pero encuentra en un sistema democrático. Entonces la democracia hace de válvula de escape. Ahora, también es verdad, como cuando uno habla con políticos o académicos israelíes, que las coaliciones políticas en Israel cada vez son más amplias. Son más amplias, sí. Cada vez con más, digamos, la estabilidad política depende de partidos cada vez más chiquitos, que tienen 4, 5, 8 diputados, que muchos de esos partidos tienen agendas extremadamente duras o que se guían directamente por preceptos religiosos y no por preceptos políticos. Claro. Entonces, esa búsqueda de una armonía de esa gobernabilidad de Israel, por ejemplo, la contracara de eso son gobiernos que si aflojan en temas de política exterior para tener un mejor vínculo con Europa, con Estados Unidos, con la comunidad internacional que le pide ciertas actitudes o gestos en temas palestinos, etcétera, eso provoca la caída del gobierno. O sea, nos estamos yendo, Martín, me gustaría muy brevemente cerrar un poco con tu visión de cómo se sintieron los empresarios argentinos allá. La verdad que encontraron un ámbito muy rico para hacer, digamos, negocios. Encontraron esto que hablábamos antes de oportunidades concretas para poder trabajar de manera conjunta. Muchos se han sorprendido por esto que decía Fabián también de esos estándares de seguridad que se perciben en la calle. Realmente, y lo dijo también el embajador, es un país que está en guerra pero que realmente no se nota. De manera que la respuesta de los empresarios, que fueron casi 40, fue muy positiva en ese sentido. La verdad que para nosotros es una gran experiencia donde también pudimos ver esto que siempre hablamos en la revista y también acá en el programa, Muriel, que tiene que ver de cómo una sociedad encuentra caminos para generar sinergia entre el sector público, privado y la academia. Y eso en Israel lo vimos, esa idea de ciencia y mercado, y todas las grandes ideas que luego fueron empresas, que primero fueron emprendimientos y luego empresas, salieron de las usinas justamente que son las universidades, y donde hay una inversión pública en desarrollo que es una de las más altas del mundo. Así que ese es un dato realmente que refleja un poco esta idea de milagro económico. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Bueno, abordamos este tema desde un pequeño ángulo, ¿no?, porque es realmente enorme y vasto, y siempre a través de distintos programas de DefTV tratamos de ir comprendiendo lo que ocurre allí. Muchas gracias por haber estado. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos vamos a ver qué tenemos en la revista DEF de este mes.